Después de ese trabajo que todo mundo recuerda en Cuando los hijos se van, Emilio Tuero sigue realizando una muy amplia cantidad de películas. Así que si uno quiere seleccionar algunas de esta filmografía, se batalla un poco porque la mayoría fueron bastante exitosas. Pero recordemos a Emilio Tuero en la línea de la comedia. Y en la línea de la comedia, Emilio Tuero estuvo participando en una buena cantidad de cintas, de las que las más recordables son, por ejemplo, Mil estudiantes y una muchacha. Una película en la que está compitiendo con otra estrella de la comicidad, como lo es Enrique Herrera. También vamos a verlo junto a Joaquín Pardavé en películas como El Baizano Jalil. En esta película también es importante resaltar el trabajo de Emilio Tuero porque Joaquín Pardavé y Sara García son las estrellas. Y sabemos que cuando Joaquín Pardavé y Sara García encabezaban un reparto, los demás corrían el riesgo de palidecer. Entonces Emilio Tuero va a asumir el papel que podríamos considerar una fusión de los hijos que habíamos visto en Cuando los hijos se van, de tal manera que el personaje de Emilio Tuero tendrá la parte de hijo bueno, hijo malo al mismo tiempo para poder dar lucimiento a esta pareja formada por Joaquín Pardavé y Sara García y que se ha convertido en una de las películas de culto dentro de la línea del cine familiar. Vemos entonces que Emilio Tuero está perfectamente instalado en el cine familiar. Eso hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque no era sencillo poder estar trabajando todos los géneros y que, sin embargo, el público asistiera en familia a contemplarlo, que el público estuviera admirando su trabajo, pero siempre dentro de la línea de la familia. Entonces, esto es uno de los detalles interesantes que nos hacen ver a Emilio Tuero dentro de un detalle importante. He insistido mucho que el cine mexicano se analice también desde la óptica de una antropología cultural. Y desde aquí, entonces nosotros tendríamos que preguntarnos qué es lo que las familias mexicanas veían en un actor como Emilio Tuero, que de ser el ídolo de las jovencitas pasa a ser uno de los ídolos de las familias mexicanas. Y creo que el género de la comedia en la que participó Emilio Tuero ayudó mucho para poder darle esta imagen. Y con esto, entonces Emilio Tuero podía ir realizando tranquilamente su evolución en el plano de figura cinematográfica. En determinado momento, él tiene que dejar la imagen del galán y la comedia le permitió ir realizando ese paso. Pero todavía tendríamos que mencionar una comedia más, que es muy interesante y que nos está permitiendo ver a Emilio Tuero ya como un galán, sino adulto en todo el sentido de la palabra, sí en un plano de madurez. Y este será en Internado para señoritas. Internado para señoritas es una comedia protagonizada por Mapi Cortés, en la que Emilio Tuero va a estar interpretando al maestro del cual se enamora todas las alumnas, pero la seleccionada va a ser obviamente la que interpreta Mapi Cortés. Esta película, Internado para señoritas, va a seguir en esa línea de comedia familiar que tanto caracterizó a Emilio Tuero. Pero si queremos pensar en Emilio Tuero, el actor melodramático, entonces tendríamos que seleccionar otros títulos que nos lleven a este plano. Y en los años 40 existen varios títulos muy importantes. El primero de ellos es El Ángel Negro. El Ángel Negro es una película que en cierto momento se convirtió en película de culto. La protagonista absoluta de esta película es Isabela Corona. De hecho, la película inicia con la imagen de Isabela Corona y los créditos de la cinta. Esto le da un realce a esta actriz. Y luego vamos a ver el desarrollo de la historia. Una historia que nos va a llevar por muchos vericuetos que también podríamos considerar un tanto clichés dentro del esquema de los melodramas. Pero aquí el detalle interesante es que más que estar insistiendo en un problema estricto de padres e hijos, lo que está procurando es darle una ambientación de tal manera que el cine mexicano se está aventurando a trabajar una línea muy interesante que es la línea gótica. Aquí estamos pensando no en el sentido gótico que manejamos ahora y que nos lleva en muchas ocasiones al cine de horror, sino que estamos trabajando la línea de suspenso solamente, pero
con un elemento fundamental. Hay una mujer que es protagonista, hay una familia que está padeciendo las situaciones, pero también hay una casa que es en la que se desarrollan las acciones y que en cierto momento esa casa se convierte en un personaje más dentro de la historia. Esto es lo que hace que nosotros veamos El Ángel Negro y pensemos inmediatamente en las novelas góticas, sobre todo las del siglo XIX, y que establezcamos una cierta familiaridad entre ellos, de tal manera que con ello El Ángel Negro va a subir muchísimo en su categoría y nosotros entonces empezaremos a verla no solo como lo familiar, no solo como el melodrama, no solo como una historia de intrigas, sino que dentro de todo eso tendríamos que establecer una línea de suspenso. Un suspenso que lo único que nos está dejando es mantenernos en la tensión para poder resolver nosotros el problema que nos están presentando desde la pantalla con El Ángel Negro. Pero si El Ángel Negro nos estaba dando ya a este Emilio Tuero actor, no olvidemos tampoco El Camino de los Gatos. En El Camino de los Gatos, Emilio Tuero está trabajando con Carmen Montejo. Son las primeras presentaciones cinematográficas de Carmen Montejo. Acaba de llegar a México. Nos ha trabajado, por ejemplo, en la película No Matarás, y ahora en El Camino de los Gatos tiene su primer trabajo estelar. En No Matarás también estaba en plano estelar, pero en El Camino de los Gatos ya está siendo lanzada como una gran estrella. Y Emilio Tuero va a estar acompañándola en esta aventura a Carmen Montejo. Carmen Montejo nos estaba demostrando que era una primera actriz, estaba dejando atrás su personaje de la muñeca Sánchez y empieza a ser conocida como Carmen Montejo. La película está basada en un texto extranjero, sin embargo, eso nos está presentando también la oportunidad de poder adecuar esa historia que viene desde otro ambiente, desde otra atmósfera, pero la están adecuando a nuestro medio y lo que está haciendo el director es justamente quitarle todo detalle de nacionalismo para que nos quedemos solo con esta historia amorosa, con esta historia que puede llegar a la tragedia y que nos ofrece en El Camino de los Gatos. La pareja funcionó muy bien, pero Emilio Tuero va avanzando en la evolución de su personaje, en la evolución de su imagen, de su figura. Incluso dentro de la canción está tomando también otra línea para seguir siendo uno de los grandes crooners de la canción mexicana.